Doy lectura a la propuesta de modificación. Artículo 11. Fracción 25. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, de conformidad con esta ley, con los convenios arbitrales celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del sistema arbitral en materia financiera, en los términos previstos en esta ley, y mantener un padrón de árbitros independientes. Quinta bis. Ejercitar la acción colectiva o asumir la representación de la colectividad de conformidad con lo dispuesto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren los derechos e intereses de una colectividad de usuarios. De sexto a octavo, emitir recomendaciones a las instituciones financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos, asociaciones gremiales y del público en general, así como emitir recomendaciones generales en las materias de su competencia. Décimo a decimocuarto, fracción 25. Analizar y, en su caso, autorizar u ordenar la suspensión de la información que induzca a error dirigida a los usuarios sobre los servicios y productos financieros que ofrezcan las instituciones financieras, así como aquella que no cumpla con las disposiciones de carácter general que la Comisión Nacional emita para tal efecto. Fracción 25. Condonar total o parcialmente las multas impuestas por el incumplimiento de esta ley, informando anualmente del monto y número de las condonaciones otorgadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén porque sí se admita, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Continúo con la siguiente propuesta. Artículo 11. Fracción 44. Realizar visitas de inspección a las instituciones financieras. Es todo. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Artículo 94. Número 1. Artículo 2. Multa de 200 a 1000 días de salario a la institución financiera que no proporcione la información o la documentación que le solicite la Comisión Nacional para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 49, 53, 58 y 92 bis 1 de esta ley. Fracción décima. Multa de 500 a 2000 días de salario a la institución financiera que atente contra la competencia o cobre cualquier comisión que no se haya reportado a la Comisión Nacional para su inserción en la base de datos de las comisiones que cobren las instituciones financieras previstas en esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta.
Artículo 96. Para poder imponer la multa que corresponda, la Comisión Nacional deberá oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora, dentro del plazo que fije la propia Comisión Nacional y que no podrá ser inferior a 5 días hábiles, y tener en cuenta las condiciones económicas de la misma, la gravedad de la falta cometida, su comportamiento previo, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley. La facultad de la Comisión Nacional para imponer sanciones caducará en un plazo de 5 años, contado a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Adición de un artículo octavo. Adición del artículo octavo. Se propone: asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una base de datos de comisiones que le sean reportadas y que comprenderá solo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma que se dará a conocer al público en general por el medio de difusión que la Comisión Nacional considere pertinente. El Banco de México y la Comisión Nacional se coordinarán para la difusión apropiada de la información de comisiones registrada y que efectivamente se cobren. Artículo 96. Para poder imponer la multa que corresponda, la Comisión Nacional deberá oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora, dentro del plazo que fije la propia Comisión Nacional y que no podrá ser inferior a 5 días hábiles, y tener en cuenta las condiciones económicas de la misma, la gravedad de la falta cometida, su comportamiento previo, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley. Consulto a la Asamblea si se somete a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Adición al artículo 52. A efecto de cumplir con el objetivo señalado en el artículo anterior, la Comisión Nacional podrá solicitar a las instituciones financieras la información referente a las características generales de los distintos productos, comisiones, tasas de interés y, en general, sobre los servicios que se ofrecen a los usuarios. Pregunto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Son todas las reservas a la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, contenida en el artículo primero. Agotar la reserva sin que no se emitiera una discusión, hágase los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 11, 94, 96, 8 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros en los términos del dictamen. El que vote sí está en los términos del dictamen, el que vote negativo va en contra del dictamen.
Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema de votación. Sigue abierto el sistema de votación, senador Penchina. Sigue abierto el sistema, senador. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador, a favor. Senador Gómez Brito, López Brito, perdón. Falta acá. Senador Pablo Escudero, a favor. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Senador Albores, a favor. Senador Omar Fayad, a favor. Casillas, 74. Senador Casillas. ¿Ya votó? Está bien. Listo. 73. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos en pro, 21 votos en contra. En consecuencia, aprobados los artículos 8 bis, 11, 68, 94 y 96 del artículo 1 del proyecto correspondiente a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Pasaremos al artículo 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo para presentar y explicar reservas del artículo 4 bis 3, 6, 17, 18, 23, 43 y 44. Por favor, senador. ¿Ya las presentaron? ¿Por qué? Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya para presentar la adición de un artículo 4 bis. Gracias, senador, por tu conciencia. Sonido en el escaño del senador Robles Montoya. Gracias, senador presidente. El senador Delgado hace rato en nombre propio y de él mismo presentó todas las reservas. No podría yo hacerlo mejor que él, por eso declino la intervención. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría de Lectura las propuestas de modificación de los artículos 4 bis, 3, 6, 17, 18, 23, 43 y 44, presentadas por los senadores Mario Delgado y Benjamín Robles Montoya. Inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Informo a la Asamblea que las reservas al artículo 49 bis 1 se retiró de la discusión y se pondrá a votación en sus términos. Proceda, secretaria. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 4. Para los fines previstos en el artículo 1 de esta ley, el Banco de México emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que el Banco de México vigilará que las mencionadas instituciones otorguen préstamos o créditos en condiciones competentes, accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan a fin de que tales operaciones se ofrezcan en los términos antes señalados, incluso estableciendo límites a las tasas de interés aplicables a operaciones específicas, en cuyo caso podrá tomar en cuenta fórmulas de derecho comparado relevantes,
El Banco de México podrá diferenciar su aplicación por tipos de crédito, segmentos de mercado o cualquier otro criterio que resulte pertinente, así como propiciar que los sectores de la población de bajos ingresos no queden excluidos de los esquemas de crédito. ¿Leo el otro o lo votamos? Consulto a la Asamblea. En votación económica, si se admite a discusión, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 4 bis. El Banco de México deberá incorporar en las disposiciones de carácter general que emita en materia de comisiones normas que limiten o prohíban aquellas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas, así como normas que busquen la reducción en el costo de las comisiones que se cobran a los clientes. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 6. El Banco de México tendrá la facultad de formular observaciones a la aplicación de dichas comisiones cuando sean nuevas y de vetarlas cuando lo implique un incremento dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que las citadas entidades financieras las hagan de su conocimiento. Antes de ejercer las citadas facultades, el Banco de México escuchará a la entidad de que se trate. El Banco de México hará públicas las observaciones y el veto que en su caso formule conforme a este párrafo, con base en los elementos de información sobre costos de operación y términos de referencia con que cuente el Banco de México, en el supuesto de que el Banco de México haya formulado observaciones en cuanto a la creación o veto por el instrumento de comisiones y las entidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo decidan aplicar las nuevas comisiones o el incremento observado. El Banco de México deberá publicar su objeción o veto para conocimiento del público y lo mantendrá hasta que cambien las condiciones de esas comisiones. De no existir observaciones, las comisiones entrarán en vigor. Pregunto a la Asamblea si admite a discusión dicho artículo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 17. A las entidades les estará prohibido llevar a cabo prácticas discriminatorias y que atenten contra la competencia. Para los efectos de esta ley, se considerarán prácticas discriminatorias y que atentan contra la competencia. Las entidades deberán exceptuar a sus cuentavientes o acreditados del pago de comisiones cuando estos utilicen la infraestructura de aquellas y establecerán menores comisiones a los cuentavientes o acreditados de otras entidades que utilicen dicha infraestructura. Lo anterior no se considerará práctica discriminatoria. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Banco de México vigilarán el cumplimiento de estas disposiciones en el ámbito de sus respectivas competencias. Consulto a la Asamblea si admite que se someta a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 18. Las instituciones de crédito en las que se realice el depósito del salario, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral estarán obligadas a atender las solicitudes de los trabajadores para transferir periódicamente la totalidad de los recursos depositados a otra institución de crédito de su elección,
sin que la institución que transfiera los recursos pueda cobrar comisión, penalización o cargo alguno al trabajador que le solicite este servicio. Asimismo, los trabajadores podrán convenir con la institución de crédito que elijan como destinataria de sus recursos, que en su nombre y representación realice el trámite a que se refiere el presente artículo. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén en favor de levantar la mano. Quienes estén en la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 23. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de 30 días para entregar al cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de 120 días naturales. Los plazos señalados se podrán ampliar hasta por 45 y 180 días respectivamente, siempre que la institución notifique previamente al cliente y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre las causas por las cuales se amplía el plazo. Pregunto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 43. Fracción octava. Realicen prácticas discriminatorias o que atenten contra la competencia, en términos del artículo 17 de la presente ley. Artículo 11. Cobren comisiones que no tengan derecho a cobrar o por sobregiro o intento de sobregiro en un crédito, préstamo o financiamiento revolvente asociado a una tarjeta. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 44, inciso D. Cobren comisiones que no tengan derecho a cobrar o distintas a las pactadas en los contratos de adhesión. Inciso H. Realicen prácticas discriminatorias o que atenten contra la competencia, en términos del artículo 17 de la presente ley. Inciso M. Cobre comisiones que no tengan derecho a cobrar o por sobregiro o intento de sobregiro en un crédito, préstamo o financiamiento revolvente asociado a una tarjeta. Y, inciso N. Condicionen la contratación de operaciones o servicios a la contratación de otra operación o servicio en contravención de lo dispuesto por los artículos 18 bis, 5 y 23 bis de la presente ley. Pregunto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Doy lectura a las adiciones al artículo 5. Las entidades que operen cajeros automáticos no deberán cobrar comisiones a sus clientes por su uso. A los demás clientes deberán informarles en las pantallas de los cajeros las comisiones que cobran por su uso, así como obtener el previo consentimiento de los clientes para el cobro de tales comisiones. Se prohíbe a las entidades ofrecer o cobrar otros servicios adicionales o solicitar aportaciones de recursos a quienes, sin ser sus clientes, utilicen sus medios de disposición. El Banco de México deberá emitir disposiciones para reducir el costo de las comisiones por su uso en beneficio de los clientes. Pregunto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Adiciones al artículo 7. Las entidades, a través del estado de cuenta respectivo, deberán darles a conocer los incrementos al importe de las comisiones, así como las nuevas comisiones que pretendan cobrar, por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha prevista para que éstas surtan efectos. Sin perjuicio de lo anterior, los clientes, en los términos que establezcan los contratos, tendrán derecho a dar por terminada la prestación de los servicios que les otorguen las entidades, en caso de no estar de acuerdo con los nuevos montos, sin que la entidad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que el cliente solicite dar por terminado el servicio. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Adiciones al artículo 13. Adiciones al artículo 13. Fracción primera. Claridad y simplicidad en la presentación de la información contenida en los estados de cuenta y en los comprobantes de operaciones, que permita conocer la situación que guardan las transacciones efectuadas por el cliente en un periodo previamente acordado entre las partes o los que se señalan en el presente artículo. Fracción séptima. Las entidades harán llegar a sus clientes dentro de los 2 primeros meses un estado de cuenta que contenga el monto de las comisiones que cobraron en el año inmediato anterior, de conformidad con los lineamientos que determine la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Adiciones al artículo 49. El Banco de México sancionará con multa de 4,000 a 20,000 días de salario a las entidades financieras que, artículo cuarto, cobren alguna comisión o penalización por la transferencia de la totalidad de los recursos de los pensionados o jubilados o los trabajadores que reciban por concepto de salario y de otras prestaciones de carácter laboral, en contravención al artículo 18 de la presente ley o a las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Banco de México. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Son todas las reservas al artículo 2 correspondientes a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, señor presidente. Gracias, secretaria. No admitiéndose discusión ninguna de las reservas, háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 4, 4 bis, 3, 6, 17, 18, 23, 43, 44 y 49 bis y 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en los términos del dictamen. El que vote a favor está a favor del dictamen, en contra del dictamen. Proceda. Informo que se encuentran presentes estudiantes de la Universidad Popular del Estado de Puebla, invitados por el senador Héctor Larios Córdoba. Sean ustedes bienvenidos. También que se encuentran presentes los estudiantes de la Universidad de Matehuala del Estado de San Luis Potosí, invitados por el senador Teófilo Torres Corso. Sean ustedes bienvenidos.
Sí, claro. Aquí sí necesito que me echen ojo. Aquí sí necesito que me ayuden. No traje mi fe. No, no, sí, espera rápido. Sí, muy bien, doctor. Sigue abierto el sistema electrónica, si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Venían en el primer registro, pero cuando ya agarramos el borrador del PRD ya lo superamos. Estos que... ¿Así? Que mejor no. Sí, que la tiene. Sí, mejor. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senador Domínguez. Senador Gerardo Sánchez. A favor. Senador Mayans. ¿En qué sentido su voto? En contra. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Senadora, ¿a favor? Ninfa, a favor. Senador, ¿alguna otro senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, de acuerdo al conteo electrónico, se tienen 69 votos en pro, 15 en contra y una abstención. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos cuarto bis, tercero, sexto, 17, 18, 23, 43, 44 y 49 bis 1 del artículo segundo, correspondiente a la Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros en los términos del dictamen. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de adición de una fracción décima a las disposiciones transitorias de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto del proyecto de decreto. En el uso de la palabra, señor senador Mario Delgado Carrillo. En virtud de que el senador no desea hacer uso de la palabra, sí, senador, adelante.
no los que presenté el paquete, ¿verdad? Esos son los paquetes de las disposiciones, de las transiciones de la ley que votamos. Muchas gracias, con su venia, presidente. El objetivo es incluir un artículo transitorio en esta ley con el objeto de mandatar al Banco de México para que en los próximos 90 días el banco nos presente un estudio de las comisiones que cobran los bancos a los usuarios de la banca en los distintos productos financieros, y que el análisis incluya la relación de costos, si son comisiones competitivas y si son, desde el punto de vista internacional, si pueden ser comparables. Y además que establezca el Banco de México el compromiso de promover una reducción de estas comisiones en beneficio de los usuarios de la banca. Cuando menos, si no se aceptaron las modificaciones a la ley que permitían justamente que la Conducef y el Banco de México intervinieran en la regulación de comisiones de manera efectiva, no de manera omisa, como lo está haciendo actualmente el Banco de México, bueno, pongamos este transitorio y le demos la facultad al Banco de México, más bien la obligación al Banco de México, de que en un plazo de 3 meses, después de que se apruebe esta reforma, pues haga algo el Banco de México en lo que a comisiones se refiere, que haga uso de sus facultades que la ley le confiere para defender a los usuarios de la banca, para supervisar las comisiones, para regularlas y para acotar los excesos que se están cometiendo actualmente. Como ya lo decíamos hace un momento, el regular, el acotar las comisiones no va a distorsionar de ninguna manera la actividad financiera de nuestro país. El origen de por qué los bancos pueden fijar a su antojo las comisiones es que tienen el duopolio del sistema de pagos. Los dos bancos más grandes controlan la red del sistema de pagos y ellos pueden establecer las cuotas, las comisiones para todas las transacciones de aquellos agentes económicos que utilicen, senadora, buenas tardes, que utilicen este sistema de pagos. Por eso, si no se toca esta red, si no se cambia dentro de la ley también esa disposición, bueno, obliguemos al Banco de México a que haga algo, a que presente en 3 meses este estudio y que tenga también la obligación de poner límites a las comisiones que se están cobrando a las personas. También parte de la propuesta que hicimos dentro del articulado es que los jóvenes, los adultos mayores y las mujeres solas tengan la posibilidad de que no se carguen comisiones a estos usuarios cuando tengan algún tipo de transacción financiera, la más usada en el país, que es la de retiro en cajero automático. Les pido su voto, compañeros, compañeras. Lo más fácil es votar de manera en automática en contra. En nada nos afecta que incluyamos este artículo financiero y este artículo transitorio, y podamos dentro de 3 meses pues saber qué dice Banco de México, qué criterios se están tomando y qué ruta se va a seguir para disminuir lo oneroso que significa para los usuarios de la banca las comisiones que se les cargan por múltiples razones. Compañeros, les pido su voto a favor. Muchas gracias. Gracias, señor senador Mario Carrillo Delgado. En virtud de que han sido ampliamente explicadas las reservas a los artículos transitorios del propio senador Mario Delgado, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si son de admitirse las propuestas antes señaladas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas que ha presentado el señor senador. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria.
En consecuencia, procederemos a recoger la votación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 5 del proyecto de decreto en los términos del dictamen.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Sigue abierto el sistema? ¿Lo puede hacer en este momento? Senador Gerardo, ¿en qué sentido es su voto? A favor. Senador Pozos, ¿en qué sentido es su voto? A favor. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se tienen 49 votos en pro, 23 votos en contra y una abstención. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 5º del proyecto correspondiente a las disposiciones transitorias de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del dictamen. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para presentar sus propuestas a los artículos reservados de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras senadores, al pueblo de México. En los últimos meses se han elaborado una serie de reformas y diversos ordenamientos jurídicos, a las que le han otorgado dos tipos de denominaciones específicas para calificarlas, y las cuales tendrán una trascendencia fundamental para el desarrollo de nuestro país. Estos dos calificativos son estructurales y sociales, atributos que no pueden utilizarse con ligereza al tratarse del bienestar de los mexicanos y de las mexicanas. El día de hoy se pone a consideración de esta soberanía un dictamen que contiene más de 500 modificaciones a diversas disposiciones, que tiene por objeto actualizar el marco jurídico que regula el funcionamiento de las instituciones financieras hacia una modernidad realista. Esta serie de modificaciones debemos analizarlas tanto desde su vertiente estructural como en su aspecto social. Una vez revisado de manera exhaustiva y valorado el articulado que conformará la legislación bajo la cual se desarrollará la actividad financiera, queda una profunda insatisfacción ante la falta de propuestas de carácter social que orienten al funcionamiento de las instituciones e entidades encargadas de esta actividad hacia un sistema que privilegie el impulso del desarrollo. Autores destacados como John Stuart Mill y León Walras mencionan el concepto de economía social desde el siglo XIX, y es precisamente este concepto hacia donde debemos encaminar nuestra economía, propiciando respuestas a los nuevos problemas sociales que el actual modelo económico no ha podido atender. Solo de esta manera podremos alcanzar una auténtica justicia social, debiendo ser este el objetivo ineludible de la actividad económica. El actual modelo tiene ilimitados beneficios para las y los millones de mexicanos que actualmente sufren de pobreza y carencia y que no alcanzan siquiera la línea mínima de bienestar. Por eso, atendiendo las necesidades más importantes de nuestros representados y entendiendo que la implementación de estas medidas nos encausa hacia un sistema más justo, actuemos para alcanzar los conceptos de igualdad social, mejoras oportunidades y una democracia industrial. Es por todo eso que, atendiendo a los llamados de diversos actores, como la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, me reservé el artículo 3º, el 12º, y adiciono el 14 y el 15, poniendo la inclusión de conceptos como grupos vulnerables y el necesario establecimiento de un fondo de garantía que deberán constituir las sociedades financieras populares, que servirán como herramienta crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas y para el beneficio de las personas dentro de los grupos vulnerables y marginados, que requieren con premura este tipo de medidas que los auxilien en su desarrollo. Compañeras y compañeros senadores, debemos de entregar ahora las medidas que el pueblo de México nos ha exigido durante un largo periodo de tiempo. De no implementar mecanismos que combatan la pobreza, la marginación y la desigualdad, no podremos llamarle a esta reforma ni estructural ni enteramente social. La paz integral y la equidad social
dependen de la justicia, y esta requiere sobre todo de la voluntad de todos nosotros y nuestra responsabilidad como senadores y senadoras de la República. Por su atención, muchas gracias, y esperando contar con su voto a favor, se los dejo en su conciencia y en su consideración. Gracias, senadora Mónica Arreola Gordillo. Solicito a la Secretaría dar lectura a las propuestas de modificación de los artículos 12, 14, 15 y 36 bis 5 y la propuesta de adición del artículo 3º e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten para su discusión. Informo a la Asamblea que las reservas al artículo 46 bis del proyecto y las propuestas de adición de los artículos 101 y 105 se retiraron de la discusión. El artículo 46 bis se votará en los términos del dictamen. Doy lectura a las propuestas. Artículo 12. Las sociedades financieras populares deberán constituir un fondo social de reserva y uno de garantía. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 14. El Fondo de Garantía se constituirá mediante las aportaciones anuales que resulten de aplicar el porcentaje de utilidades que en su caso sea determinado por la Asamblea General, el cual no podrá ser inferior al 8% de las referidas utilidades y se establecerá en los términos del artículo siguiente. No obstante lo anterior, las sociedades financieras populares deberán suspender las aportaciones al Fondo de Obra Social cuando no cumpla con los requerimientos de la capitalización establecidos por el artículo 116 de la presente ley. El Fondo de Garantía, que se constituya conforme a este artículo, será administrado por el Banco de México conforme a la Ley del Banco de México y su reglamento interior. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Artículo 15. Sí. El Fondo de Garantía se definirá a realizar inversiones en valores de renta fija de acuerdo a lo establecido en la política de inversiones del Fondo, con el fin de constituir un mecanismo de mantenimiento de capital en beneficio del participante, mediante la búsqueda del mejor rendimiento posible de acuerdo a las condiciones del mercado. Asimismo, se destinará a realizar inversiones en valores de renta fija con las que podrá constituir un mecanismo de cobertura de hasta el 50% del saldo al capital pendiente de pago para operaciones de crédito, préstamos y otras reguladas por las disposiciones aplicables, que sean realizadas por entidades financieras de intermediación financiera y otras según corresponda en función a lo definido por la ley. El mecanismo de cobertura deberá de ampliar exclusivamente el sector de micro, pequeña y mediana empresa y persona o grupo vulnerable. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de modificación al artículo 15. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 36 bis 5. La CNBV llevará un registro sistemático de las operaciones relevantes que se realicen entre las sociedades financieras populares y o sus comisionistas con clientes, para garantizar que estos últimos no sean estafados con productos financieros y celebración de operaciones que impliquen precios fuera del mercado. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 3º, adición de una fracción. Fracción 16ª. Persona o grupo vulnerable
persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Son todas las reservas al artículo 6º, correspondientes a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.